están? Bueno, feliz día a todas las mujeres que se sienten madres. Es un día especial, por más que sea comercial, es un buen motivo para reunirse en familia, ¿no? Y estamos en estos momentos en encierro, entonces con un compañero, con un colega que además es amigo, estamos con las ganas y con la idea, y te vi, Santi, de hacer un vivo, de poder plantear temas que ustedes tienen como dudas y poder contarles un poco cómo es esto de la terapia a distancia, lo que se viene dando a casi un año y medio de lo que es el encierro. Voy a darte paso, Santi, a ver si te puedo incluir. Hola André. Hola Sofi. Buenas. Ahí está. Hola Santi. Ahí fuiste. ¿Cómo estás? Te veo un poco trancado. No sé si es la conexión. Ay, ahora te veo. Bien. Estás como pensando. Primera vez que... Santi, si querés, salí y y te vuelvo a incluir porque se ve como trancado. No sé si es tu internet, si soy yo. Nos avisan si nos ven a los dos mal o soy yo el que lo ve mal. Ahí te veo, ahí te veo. Te Hola. veo. Bien, Sí. de Estamos más. acá. Hola, sí, Sí. probando. Vamos. ¿Cómo Bueno. estamos? Todo bien. ¿Todo Todo bien? tranqui. Escuchá, me gustaría, antes de arrancar, poder que cada uno se presente, ¿sí? Porque Dale. acá hay personas de las dos cuentas, de la tuya y de la mía, y bueno, está bueno esa mini presentación. Primero, antes que nada, decirles Buenísimo. temas. Antes que nada, decirles que con Santi nos conocemos hace años, compartimos pila de cosas, además de la psicología, la música, ¿no? Y en la formación mismo, después de lo que es la carrera de psicología, hicimos, bueno, distintas ramas de lo que se le llama la psicología, cognitiva, gestalt. Después como que cada uno fue tomando, incluyendo distintas herramientas. Yo al unísono iba haciendo lo que es la formación en astrología, que es lo que hoy más le dedico en la terapia mismo. Sobre todo Gestalt es como muy del cuerpo y hay que incluir mucho el cuerpo, y ahora con lo que es la virtualidad no se puede mucho. No se puede, o sea, no se puede, pero no es lo mismo, no es igual de eficaz. Entonces también es como que hay que ir viendo cuáles son las herramientas adecuadas al momento. Después lo que es la metagenealogía, que me gusta a mí, que es como más allá de lo que hay en el árbol genealógico, ver lo que hay detrás, estudiar un poco la familia de la persona. Bueno, la metafísica también. En mi caso es como que incluyo muchísimo. Como que todas las herramientas me parece que... ¡Ay! El corazoncito. Te queda divino. Vos andás buscando un filtro. Y es como ir metiendo todas las herramientas que, en definitiva, hacen que la terapia se dé lo mejor posible, aunque sea a distancia, que ya de por sí es bastante limitante. Entonces, bueno, te doy paso a vos, Santi, y después hablamos un poco de qué hacemos acá reunidos. Todo tuyo. Dale. Sí, bueno, está bueno esto de presentarse. Bueno, soy psicólogo. Hicimos la carrera junto a Dani. Ya nos conocemos hace unos cuantos años. Y bueno, la idea sí era... Nos pareció interesante. Primero que nada, como la idea principal era hacer un podcast, sobre todo para compartir este, diferentes temáticas justamente de diferentes perspectivas. Como decía Dani,
tiene una formación en astrología y yo tengo una formación más en psicoterapia cognitivo-conductual, más en psicología basada en la evidencia, y tenemos otro compañero también que se especializó en Gestalt terapia. Entonces, como esos tres enfoques distintos, hablando de la misma cosa, que a veces son muy distintos y a veces se tocan entre sí, ¿no? Como desde la misma intención. Entonces, bueno, la idea era hacer un podcast, pero bueno, el tiempo de la vida actual a veces no dan para hacer ciertos proyectos así con tanto tiempo y dedicación como se merece. Entonces nos pareció una buena idea por lo menos empezar con unos vivos, probarnos. Así que ustedes son como el conejillo de Indias, digamos, de todo esto. Y bueno, dado que estamos también en un contexto de pandemia donde muchas cosas surgen, parecería que la salud mental también está, digamos, sobre tapete, o se ha puesto un poco más de foco en estos temas. Bueno, nos parecería que estaba bueno sacar un poquito la psicología del consultorio y sacar un poquito la psicología de las bibliotecas y de las facultades. Y el nombre, ¿no? Y empezar a compartir. El nombre hablaba un poco de ¿no? eso, que habíamos elegido para salir del libro y hablar un poco más de lo que pasa en la calle. Y compartir un poco con la gente también. ¿Qué es esto de, bueno, compartir por las redes, por los medios que sean? Y bueno, aquí empezamos la primera Psicología a la calle. juntada a distancia. Sí. Ahí va, exacto. Y bueno, tenemos algunas temáticas que pensamos con Dani y también algunas preguntas que nos fueron llegando. Y bueno, Dani, no sé, habíamos como empezado a plantear a ver qué pasa con esto de la psicoterapia a distancia, ¿no? Que de alguna manera es algo novedoso, es algo que nos hemos ido adaptando de a poco. Nosotros y la gente también como los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, la primera como pregunta sobre la mesa sería esa, ¿no? Ustedes, algunos que nos están escuchando, capaz que están en un proceso terapéutico o han estado y dejaron de estarlo, o están pensando en hacer un proceso terapéutico ahora. ¿Cómo ven esto de cómo se han visto en la psicoterapia a distancia, ¿no? Y cómo te ha... Bueno, yo estoy tratando de conectar acá, por eso estoy como inquieta. El tema de... Sí, no, estas cosas solo pasan cuando se mueven las fichas importantes. Esto ya es más metafísica. Así que tiramos buena onda a la conexión, que no se va a cortar. Lo que personalmente... Ahí está cargando. Personalmente, para los pacientes que tuvieron que mermar a lo que es online, como que se adaptaron bien, y algunos directamente empezaron así, o sea, en plena pandemia, porque justamente lo que trajo el encierro fue esta necesidad de consultar temas que se venían como postergando. De repente personas que decían, bueno, si en algún momento tengo que hacer terapia, pero esto fue como que destapó y no quedó otra. Y yo creo que cuando hay una necesidad muy fuerte, te olvidás de que lo que hay en medio es una pantalla, porque ahí el encuentro se puede dar. O sea, esta es mi perspectiva y acá vamos a dialogar, vamos a tener distintos puntos de vista y es la idea, porque eso enriquece. Desde mi punto de vista, y también incluyendo lo que es la astrología en este momento, lo que está pasando en el cielo, tenemos que incluir lo que es la distancia, las comunicaciones, así, la videollamada, el encuentro desde otro lugar, el poder ver que aunque estén en otro país están viviendo lo mismo. Entonces como que borrar esa barrera de la pantalla y verlo con otros ojos, amigarse un poco, porque en definitiva nos acerca, aunque sea de otra manera. Entonces, desde mi punto de vista, creo que está bueno, por lo menos intentarlo. Hay algunas cosas que
que claramente no se puede o no es igual de eficaz que cuando es en persona, por un tema energético que aunque pasa igual con la pantalla, no es lo mismo que poder tocar a la otra persona, Ujú. sentirla desde la Gestalt, que Claro. es algo que los dos trabajamos después de formarnos en psicología. Hay mucho de la necesidad del contacto y de ver al otro y con la pantalla de repente no ves el cuerpo entero, si está tenso, poder abrazarlo si lo necesita, que no es tanto como de la psicología ortodoxa, sino como más, ¿no? Humana, humanista. Exactamente. Sí, yo creo que abrió como una puerta ahí, ¿no? Sobre todo para esto, para tener un acceso, para que sea más accesible llegar a terapia, ¿no? Ya sea vivas donde vivas. También es verdad que también, en mi caso, muchos se adecuaron a esto, a la vez que nosotros no, y muchos empezaron también desde cero, desde la distancia. Pero también es verdad que a veces, como vos decías, a veces se puede trabajar bien, incluso, viste, ya este año y medio que vamos de pandemia ya ha dado para hacer incluso algunas Mm. investigaciones acerca de justamente si la terapia a distancia sigue siendo eficaz, ¿no? Y bueno, como que esas cifras, digamos, vos esos estudios son bastante alentadores para que esto siga, ¿no? Una vez que la pandemia cese, digamos, de poder, bueno, seguir también de gente, o sea, ¿no? Por ejemplo, ahora han surgido pacientes incluso de otros Mm. departamentos, de algunos de otros países, y eso tal vez llegó Mm. para quedarse, ¿no? Sin duda. Pero también es cierto que, bueno, algunas temáticas a veces son más difíciles, sobre todo cuando en la casa de uno no tiene como la intimidad suficiente para plantear ciertas cosas, ¿no? El espacio mismo de la casa para hablar con mayor tranquilidad o compartir su propia cosa, sobre todo ahora que estamos justamente en aislamiento y está toda la... De alguna manera, si vivimos en pareja, con nuestros hijos, como que el movimiento ya es otro, la dinámica diaria, ¿viste? Como que ya es diferente. Entonces ahí a veces se complica generar un espacio también para que la persona hable más tranquilamente, ¿viste? Es que a veces es necesario encontrar como un espacio y un rinconcito para uno y poder, bueno, aquí hablar Bueno, tranquilamente. no sé si a vos te ha Entonces como pasado, que, perdón que te corte Santi, pero a mí me ha pasado bueno, de pacientes que no tienen su espacio y eligen ir a una plaza, o sea, salir al aire libre, ir a la playa y que encuentran en esos lugares un momento de intimidad, porque es sumamente importante. O sea, el psicólogo puede generar el espacio ideal, incluso así puede verse limitado por vecinos, ¿no? O sea, como que nunca ese ideal termina siendo realmente. Y que la persona encuentre su lugar es parte también de la terapia, ¿no? Como me parece que puede hasta incluso empoderar a la persona y no dejar todo en manos del psicólogo, en el sentido de decir, bueno, a mí este límite no me gusta, busco otro lugar, es como si se puede dar, ¿no? En el mejor de los casos. sí, sí, exactamente. Sí, incluso he tenido pacientes, viste, que de repente se van en la camioneta o se Claro, van en el auto, paran y tenemos eso también. la sesión desde ahí. Este, mm, sí, ha llegado eso, a flexibilizar Mm. un montón. A flexibilizar un montón y a buscar nuevas como alternativas. Y bueno, esta es una de las tantas cosas que nos ha traído la pandemia, ¿no? También hablábamos antes de empezar justamente todo lo que tiene que ver con que a veces el aislamiento, a veces no, el aislamiento lo que ha ocasionado también es un poco generar una mayor intensidad en algunos síntomas, ¿no? Que, como la ansiedad, como la depresión, sobre todo cuando el contexto no es tan favorable, ¿no? Como, como es sabido, ¿no? O sea, la pandemia nos afecta a todos de alguna manera, pero a veces de diferente manera, Sí, ¿no? Sobre todo, bueno, situaciones en que mucha gente ha quedado en seguro paro, este, el hecho de mucha gente viviendo sola o también hay mucha gente viviendo o ante la nueva experiencia de vivir diariamente, ¿no? De manera continua con su pareja, con sus hijos. Entonces también el vínculo ha tenido
de alguna manera encontrar nuevas formas, ¿no? Este, y bueno, desde ahí se despliegan un montón de Sabes que temáticas. eso me lleva a pensar de Eso, lo que hablábamos antes, de que más allá de lo que es la terapia en sí, eh, como el hecho de que haya falta de límites, como en todo sentido, de que estén los niños, no vayan a la escuela, el trabajo se transforme en el mismo lugar que es la casa, como todo en el mismo espacio, y la necesidad de tomar aire, ¿no? O sea, no solamente la terapia, que es una forma de sanar, sino que incluso las personas que no están en terapia, cómo encontrar esta salida, ¿no? Me parece que está bueno dar ideas de repente como para las personas que no pueden hacer terapia o digo que se lleven exacto. algo, ¿no? Sí, De cómo hago para generarme este claro. espacio que es necesario. O sea, somos personas que necesitamos el contacto con otros, pero tampoco el extremo de no tener ningún momento para mí o un límite donde llego del trabajo o me voy a trabajar y me olvido de lo que pasa en casa y todo el tiempo los niños saltando alrededor y genera como una cuestión de un encuentro emocional o desencuentro que también abre paso a una de las preguntas que hacían de la comunicación efectiva, o sea, cómo Ahí comunico va, esto que me bien. pasa, que es Sí, normal, claro. que me lleva al extremo. Sí, claro. Primero sobre cómo organizarnos, ¿no? Creo que el hecho bueno, de que todo nuestro realidad, ¿no? Se haya movido de alguna manera o modificado, ha llevado a una nueva porque a veces sucede mucho la gente al no tener que ir, a salir afuera o lo que sea, empieza como a desorganizarse en sus actividades, este, seguir con el ejercicio físico de la casa, comer en hora, de alguna manera no estar siempre en llama, como esa nueva reformulación de actividades y de espacios, como decís vos, no hacer todo en el mismo lugar, para justamente evitar cuestiones que tienen que ver con ciertos síntomas de apaciguamiento, ¿no? De falta de motivación a veces, este, síntomas de ansiedad que pueden ocurrir también. Entonces, como una reorganización, una planificación en base a nuestros objetivos, ya sea si estamos estudiando, generar nuevos horarios fijados para eso y un espacio fijado para eso, para realizar nuestro trabajo, para continuar con la actividad física. Sí, la organización es Entonces, de fundamental. alguna manera, sí, y de alguna manera se va como estas nuevas herramientas, ¿no? Que se ponen sobre el tapete, esta importancia de alguna manera, adecuar nuestros horarios y nuestra organización en base a nuestra nueva forma de vivir, que es más adentro, ¿no? Y en convivencia. Entonces es necesario. Y otra cosa también que nos planteaban como tema era esto de la Sí, comunicación, ¿no? Que ha sido, me parece, no sé, por lo menos en mi caso, también me lo preguntaron, también lo vengo trabajando con muchos pacientes, sobre todo pacientes hombres, sí. vos sabés, que, que bueno, Es a que al hombre le veces... cuesta más, su- naturalmente, en general, hablar de lo que Exacto, hay como siente. distintos... Exactamente. Sí, sobre todo hay diferentes factores a nivel más Sí, cultural obvio. que, que han hecho que a veces en el aprendizaje del desarrollo de algunos hombres, ¿no? De los hombres en general, la comunicación y el compartir lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno necesita, No se da el a espacio o veces... no se lo dan. Exactamente. Sí, es un todo, es parte Total. de nuestra cultura. Sí, personas en general, ¿no? Obviamente que también mujeres y demás, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, hablemos un poco de esto, sí, dale. de la comunicación efectiva. ¿Cómo sería comunicarnos de manera efectiva? Sí, me pareció súper interesante esa pregunta, porque en realidad va más allá de la pandemia, o sea, el tema de la comunicación en sí
así como la inteligencia emocional, o sea, son temas que en la escuela deberían, para mí, darse, porque es vital que nos podamos comunicar, porque es nuestro medio para poder conectar con otros, o sea, no solamente la mirada, el abrazo. Si yo necesito decirte algo que me molesta de ti, más cuando la convivencia es 24/7, y cómo hago para decirlo antes de que me supere la emoción y no lo pueda controlar. Por eso lo uno con el tema de la inteligencia emocional. O sea, el poder regular las emociones y decir lo que siento en el momento, no esperar a que, bueno, hay que ser asertivo. Si el otro no está disponible, lo vemos, ¿no? Pero tampoco, digo, dejar pasar tanto tiempo porque, bueno, igual ahora ya no importa. Y no, claro que sí, o sea, es más, el límite hace que la otra persona, y esto ya como desde mi punto de vista, Santi, como del nivel álmico, que es más desde la astrología y todo, cuando alguien sobrepasa mis límites, está necesitando para evolucionar que alguien le ponga un límite. Entonces, no es solamente porque la persona necesita decirlo, sino que si vemos más allá, más como 5D, la quinta dimensión, más de lo que vemos acá en la 3D, si nos vamos un poco más allá, el otro necesita para evolucionar un límite. No es que solamente a mí me está haciendo la vida imposible y yo sufro. El otro necesita que en algún momento alguien se lo ponga al límite y así poder evolucionar y replantearse algo que de repente nunca se había planteado, que es muy invasivo para los demás. O sea, al que no se lo dicen, de repente no se lo plantea y sigue así por la vida, no evoluciona. Entonces es para ambos el aprendizaje. Exactamente, exactamente. Ha pasado mucho también de que a veces esa sensación de que el otro me está sobrepasando, a veces es propia, ¿viste? Empieza y termina en uno y uno acciona a partir de ahí. También en esto de la comunicación es importante a veces identificar las maneras en las que nos comunicamos, ¿no? Viste que como hay estilos comunicativos, como decías vos también, que la asertividad es una, que requiere mucha, que es una y es la ideal, ¿no? La cual requiere mucho timing, ¿no? Esta es como el saber identificar en el momento lo que quiero decir y lo que el exterior, ¿no? La otra persona o cierta situación me está generando, y de alguna manera poder manifestarme en el momento que acontece y no generar un estilo más pasivo, ¿no? Eso es La persona, tremendo. claro, O sea, eso que la comunicación pasiva es pasivo-agresivo es lo peor. Porque en realidad te estoy mostrando que me estás sobrepasando, pero de una forma que no es saludable. Acá nos pregunta Nico, comunicación efectiva, afectiva o asertiva. Yo creo que los tres, la pregunta fue comunicación efectiva, la que me hicieron, pero los tres tipos de comunicación son temas sumamente importantes. O sea, sí, a veces sobre todo cuando nos referimos a efectiva quiere decir a que poder comunicar lo que queremos decir, lo que queremos preguntar, lo que que nos llegue inquieta, eso de una manera, y no otra cosa. sí, exacto, de una manera regulada emocionalmente, Eso. sin sobrepasar, digamos, los derechos de los demás. Ya la comunicación más afectiva, capaz que requiere en situaciones de vínculos más íntimos. Pero en cuanto a comunicación nos referimos sobre todo a estilos comunicativos como es la comunicación pasiva, que de alguna manera es dejar pasar lo que a mí me sucede, lo que, ponele, no sé, hay una situación en la que me incomoda o alguien, por ejemplo un compañero de trabajo, va llegando siempre tarde al trabajo y eso significa que yo tengo que cubrir. Ahí se da una situación en la que a mí me genera cierta inquietud. Un estilo de comunicación pasiva sería evitar de alguna manera la confrontación, evitar el conflicto y no decirle nada a esta persona. ¿Y qué pasa con una actitud pasiva? No queda solamente ahí.
si yo de alguna manera tengo cierta inquietud, hay algo que me molesta y no lo puedo expresar, genera cierta impotencia. Sí. Me voy a mi casa sin decir nada, genera cierta impotencia, uno empieza a generar ciertas ideas acerca de la intención del otro, que en realidad se da cuenta, que en realidad me quiere hacer algún tipo de daño, me quiere joder, lo que sea. Y esto significa en emociones un tanto negativas, ¿no? Que a veces significa, por ejemplo, no querer de nuevo entablar una conversación con esa persona, evitar encontrártela, empezar a modificar tu comportamiento y tus decisiones en base a no poder haberlo comunicado en tiempo y forma. El hecho de decir, che, ya van 2 o 3 días que llegas tarde, la verdad que me está generando a mí llegar tarde a mi casa también, te pido que no suceda más, que no El suceda tema, más. Eso sería una comunicación tal asertiva, cual. decirlo con regulación emocional, no andar a los gritos. O sea, si viene una situación que me molesta, si yo no puedo de alguna manera regular mi emoción y estoy en un nivel alto de ira, voy a decir cosas que no quiero decir, voy Pero ¿qué a pasa? ¿Qué andar pasa, de una manera Santi? Que ese nivel de ira es cuando dejé pasar una semana. Porque si lo digo en el momento, en realidad la bola de ira no se formó. O sea, me puede haber molestado, pero es mucho más racional, mucho más, no sé, suave. Me puedo enojar, puede que no lo regule mucho, pero lo digo. Lo digo. Pero si yo acumulo algo durante 5, 6, 7 días, toda una semana, y la otra persona llega tarde y no se entera, mm, eh, esa comunicación va a estar teñida de una rabia que, si lo decía desde el principio, ni estaba. O sea, capaz que la persona dice, uy, perdón, hoy se me hizo tarde. Y el otro día lo tiene en cuenta. Es cuando la otra persona no te lo dice, se toma, hay cosas que, y esto me lleva a algo que no lo preguntaron, pero me parece súper importante, que tiene que ver con la comunicación, que no se habla, pero son como los códigos, ¿tá? O sea, cada persona tiene códigos con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia, y no son los mismos para cada uno. Entonces, que para mí sea algo obvio, no tiene por qué ser obvio para el otro. O sea, si yo comprendo que somos distintos, ¿qué importa? O sea, no importa si yo me gasto, las palabras no se gastan, te lo digo y digo, mira, a mí esto me gusta hacerlo así. La otra persona o se adapta, por lo menos me escuchó y podemos llegar a un acuerdo. Pero si no se lo digo, pienso que es personal y el otro es tan libre. El termómetro siempre va a ser que si me quita libertad, entonces no hay comunicación ahí. Lo estoy Exacto. modificando. Creo que ahí, acá compartimos unos comentarios ahí que bastante importantes, ¿no? Interesantes. Primero, bueno, que dice que es importante no obviar ciertas cosas, ¿no? Eso es bastante importante. Y otro decía acerca de, primero es importante identificar a lo que uno le Sí, pasa para después transmitirlo. Algo sí, así, ¿no? Y es tal porque a cual. veces no La es inteligencia fácil. emocional pasa mucho. Exactamente. Las habilidades sociales y la inteligencia emocional pasan mucho por ahí. Por primero saber identificar qué pasa Mm, conmigo, si estoy enojado, si estoy triste, si me causó indignación. Este, si se refiere a saber identificar que esa situación en particular es la que me está generando malestar y no la persona en sí, ¿no? Sobre todo cuando se trata de vínculos sí, cercanos, ¿no? Y bueno, esto de no obviar ciertas cosas para la comunicación. Para eso me parece importante también identificar como las responsabilidades de cada persona en el momento de comunicarse, en el momento de actuar, saber de que, por ejemplo, cada uno es responsable de lo que dice, de lo que comparte, de lo que no, de las actitudes que tiene y de la manera que acciona y lleva ciertas actitudes a cabo. Cuando nosotros nos empezamos a preocupar de alguna manera, cuando desde las mejores de las intenciones que nosotros tenemos para comunicar algo, ¿no? Y nos pensamos a preocupar qué va a pensar, qué me va a decir, le va a caer mal, va a hacer esto, va a dejar de hacer aquello. Eso ya es responsabilidad del otro y a veces la comunicación se empieza a dificultar cuando nos hacemos propias responsabilidades que son de otra exacto. persona. Cada uno desde ahí tiene que, como decía recién, no, como intentar comunicarse desde sí. Esto significa también
tiene mucho que ver con la comunicación asertiva, de hablar desde uno. Exactamente, eso O te iba a sea, decir. Esa es una buena forma. vos no sos esto. Exacto. Primero, por ejemplo, en esto de comunicar cierta inquietud o cierta molestia, no etiquetar al otro, sino hablar desde uno. Esto significa, Esto que no haces es me vos hace sos sentir mal. cosa, Vos no sos nada. exactamente. No sos a la persona, no sos esto, no sos lo otro, no sé ni por qué lo hiciste. Si cabe la pregunta se hará. Sino hablar desde uno de, bueno, esto que pasó, que es un hecho objetivo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que poníamos recién, llegarte al laburo. Me hago Bueno, responsable de esto lo que que pasó, que siento. llegaste con... Y ahí Exactamente. termina. Me hizo pasar esto, sentir esto. Y ahí comunicar, y la responsabilidad después que hace la persona con eso que dijimos, ya es de la otra persona. Una, Pero uno se evita toda esa carga emocional que a veces genera una comunicación más pasiva, que da lugar a ¿no? Que después segundas, puede llegar, a que se... exacto, a un estilo más pasivo-agresivo, donde, ¿no?, la carga emotiva ya empieza, el vaso se desborda y se empieza No, las cosas con doble a actuar de sentido, manera ya... ¿no? Es mucho más simple en realidad. Por ejemplo, desde la metafísica, como la ley del espejo, una cosa que a mí me gusta mucho trabajar en la terapia cuando alguien se molesta con algo que hizo otro, revisar Ujú. qué me está mostrando de mí. Porque yo parto de la base, desde mi teoría, no es mi teoría, desde la teoría que yo utilizo, que los demás son actores y están proyectando mi mapa inconsciente que, o sea, no reconozco como tal. Entonces, si el otro me está mostrando ese mapa inconsciente, le agradezco que me está mostrando, porque al ser inconsciente yo no lo veo si no es a través del otro. Entonces, el otro me dice algo que a mí me afecta, que me hace mal, pero me está despertando algo personal. No tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Como en la ley del espejo, para hacerlo simple, porque en realidad es muy complejo, si yo me veo en el espejo despeinada, no trato de peinar el espejo, me peino. Y el espejo refleja que me peino, no refleja nada más. O sea, siempre tiene que ver con modificar adentro para que afuera se acomode. El otro viene, te muestra y se va. Claro. Ni siquiera como tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo. Porque al otro, por algo, por ejemplo, una actitud a vos te toma, te quedas como recontra enojado y el que está al lado tuyo no lo toma tan así. O sea, si frente al mismo hecho cada persona lo toma distinto, quiere decir que les está enseñando cosas diferentes, porque hay cosas distintas para aprender a cada uno. Entonces es como... Ahí va. Eso lo veo a veces también cuando no es necesaria la comunicación como directa, ¿no? El hecho de gente que se ve afectada por circunstancias que Sí. son ajenas a sí misma. Por ejemplo, no sé, alguien hace algo que no tiene nada que ver conmigo, y yo cierta inquietud, y en realidad en ese sentido comparto, ¿no?, que en esa emoción hay mucho de esa persona y no tanto cierta intención del otro, porque a veces, como te digo, son comportamientos que tienen un tercero que nada que ver tiene con nosotros, y de repente la persona le genera un mundo, ¿no? Eso suele pasar, sí, y bueno, como, como decía, ¿no?, como otro tipo de estilo de comunicativo, muchas veces cuando no se logra generar una regulación emocional, cuando no se logra identificar muy bien cómo uno se siente, cuando uno empieza con esto, sobre todo poner, no sé si la mala intención del otro, o sobreponer mi defensa o mis derechos sobre la otra persona más allá de todo, ahí es cuando empieza un estilo comunicativo más agresivo, ¿no? Y bueno, de alguna manera, justamente, la manera de trabajarlo es hacernos o acudiendo, bueno, lo que hablamos recién, a una práctica de comunicación más asertiva, a una práctica de regulación emocional, a una identificación de las emociones un poco mejor. Hay algo que... Y esto, como hablaba recién, nada, culturalmente se le ha complicado un poco más a los hombres, ¿no? Y es lo que se ve muchas veces ahora en terapia. No, ¿Ibas a iba a decir? decir, como llega con delay, no quiero cortarte, que me pasa con pacientes que vienen de a parejas, ¿no? A trabajar la pareja,
hay algo que está estudiado en realidad Ujú. y que es el motivo de consulta, que es la comunicación. O sea, la falta de comunicación o la mala comunicación es de las cosas que más hace que las parejas terminen, que no puedan seguir adelante. Porque hay distintos códigos para comunicarse, suponer, ¿tá? Pero la suposición es lo peor. O sea, es preferible preguntar aunque sea una obviedad y sacarte la duda Ujú. que andar suponiendo, porque la suposición es como una pelota que se forma a nivel inconsciente, que tiene un montón de ramificaciones y no estás con el otro, estás con... O sea, no es sincero, ¿no? Si el otro te está diciendo algo, una cosa por otra, pues debería darse cuenta y en base a eso que genera mentiras, porque así vos no te sentís mal, yo no te lo digo. Ese tipo de cosas son las que hacen que las relaciones más íntimas, en general las parejas, se rompan, no puedan seguir adelante. Además del tema económico, que es otro tema que también es motivo de consulta y es motivo de que las parejas se disuelvan. Y obviamente con el tema de la pandemia está sobre la mesa. O sea, genera mucho estrés, ¿tá? La comunicación y la falta como una persona que quiere salir adelante y no consigue trabajo y tampoco, o sea, encuentra el apoyo en la pareja, pero a la vez el otro no logra entender cómo no, cómo le va mal, ¿no? Como cinchar y no ser parejas, ser desparejas. Una persona que intenta al otro llevarlo, ¿no? Exacto. Sí, el tema de la comunicación también en la pareja se ve mucho también en los grupos de trabajo también, ¿viste? Bueno, en la familia en general. Pero sí, ¿viste? Lo pasa que somos, ¿no? Como seres sociales y todo, incluso para ir a devolver un producto, me explico, a una tienda. Este, hay gente que no lo puede afrontar y hay gente que lo afronta de una manera desregulada y de alguna manera, bueno, lo bueno es que hay herramientas para practicar, ¿no? No es que uno nace así y termina siendo así o no hay nada como que desbloquear, ¿no? A mí me parece que viene por un lado más de aprendizaje, me Totalmente. parece, ¿no? Por lo menos desde como desde mi teoría, ciertos contextos culturales, como decíamos hoy, tal vez con personas que superan tal vez los 40, 45 años, son tal vez la población, sobre todo como decía recién, ¿no? Más de hombres que tienen que han tenido una educación en cuanto a eso, un poco menos estimulada de alguna manera en cuanto a poder expresar Sí, sus inquietudes y emociones de una manera regulada. Pero bueno, hablamos un montón de comunicación, es justamente paradójicamente lo que ha sido, ¿no? La comunicación esto a distancia, el comunicarse dentro de la casa, el saber comunicarse en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. También tenía otras. sí. Mira, me llegó una pregunta de una persona que si querés te la tiro y me hizo acordar justamente a ahora que estamos compartiendo de diferentes perspectivas que me parece genial, Dale, me encanta. ¿no? Sobre todo sobre la psicología, la psicoterapia y la evidencia, pero me llegó una pregunta que está bastante buena que decía algo así como fluir con la vida o eh, pelear contra todo pronóstico y poner todo, ¿no? Hacer todo el esfuerzo para que la cosa salga. No me acuerdo contextual, me voy a anotarla y la tengo acá en el celular, pero no quiero No, salir. no salgas. Pero venía por ese lado, ¿no? Está, pero Claro. temón. Y ¿por dónde sería? ¿Sería por fluir por la vida o intentar hacer el máximo y contra todo pronóstico? Algo así? Te la tiro a vos y bueno, Bueno, después te comento por qué salí con esto de la Gestalt porque nada, ahora te comento. Pero está. decime, vos cómo lo ves. Bueno, me lleva a pensar lo siguiente, lo que hablábamos hace un rato. Fluir, ¿no? Y me suena a esto de ser pasivo, que pase, ¿no? Si no, Ujú, me molesta, pero pasa. No me voy a calentar con esto, como sacarle el peso de lo que es. Eh, ujú,
El dejar fluir es un término, es como una frasecita re linda que está en todos lados, pero hay que tomarlo con pinzas y tomarlo en serio. O sea, no es fluir en todo sentido, no es no me importa nada. Me parece que cuando el alma está en conexión, fluye de una manera natural, pero esto puede entenderse de otra forma. O sea, depende quién tome esa frase, lo que puede llegar a ser, ¿no? Claro. Como bandera y no. Como la ley del espejo, no, eso es tuyo, entonces te tiro cualquier cosa y vos hacete cargo. No, no, no. Que pasaba mucho en Gestalt también, me acuerdo que era un tema que lo hablábamos pila. O sea, como, bueno, si esto es del otro, yo vine acá a pasarla bien. No, no, no. O sea, estás en sociedad. No es que dejo fluir y no me importa lo que genero en los demás, ¿no? O sea, como la falta de empatía, digo, está Claro. bueno tenerlo en cuenta. Y tampoco es la lucha. O sea, Exacto. si yo estoy en lucha, hay algo, y tengo que agarrar la metafísica porque es mi manera. Cuando uno lucha contra algo, le da mucha fuerza a ese algo. O sea, no al machismo. ¿Está? El inconsciente no entiende del no, el universo tampoco, y de toda esa frase se quedó con machismo. O sea, hay mucha gente que está en lucha contra eso, le está dando muchísima fuerza al machismo. No, es por ignorancia total, ¿está? Porque en realidad es por no conocer las leyes universales como, digo, si existe la ley de gravedad, yo tengo esto, lo dejo caer, se cae, existen otras leyes universales que si no las conocemos es como que generamos lo contrario sin querer. Por eso digo que es ignorancia, es sin querer. Entonces, la lucha Vos decís, en vez es de... darle fuerza por lo que estamos luchando, por lo tanto, generando lo contrario. Lo que hay que hacer, Entonces sería como... hablar a la inversa y por positivo, en donde sí tenemos que poner la fuerza. Sí. Promover las cosas que deberían ser Claro, no distintas. luchar, porque a lo que persistes, a lo que te resistes, persiste. O sea, eso es otra de las frases de la metafísica, ¿no? Entonces yo me resisto a esto, no quiero esto, pum, viene más de lo mismo. En eso, pensando lo de fluir y lucha, En ¿no? ese sentido, ahí va, sería como, en vez de generar cierta fuerza, ¿no? Para ir en contra de algo, sino poner fuerzas en generar nuevas maneras que sean opuestas de alguna manera a eso Por negativo. ejemplo, ¿Algo ahí así? está. Viste que si vos te fijas, ahora no me acuerdo cómo es la definición de salud, pero una de las definiciones es ausencia de enfermedad. O sea, lo mismo, ¿no? Nos estamos basando en la enfermedad para hablar de No, salud y la salud en sí entonces no existe. no, ¿Se entiende? no, o sea, la salud, sí, pero ¿no? La O salud sea, nos entendemos, no es justamente... pero, entendemos de qué hablamos, pero es importante utilizar las palabras correctas para hablar o para definir, porque el inconsciente todo lo toma con esa fuerza. O sea, las palabras decretan, las palabras crean cosas. Si yo le doy mucha fuerza a un virus, por ejemplo, estamos hablando de eso, obviamente va a estar en boca de todos, se va a reproducir no solamente el virus, sino la comunicación sobre el tema en todos lados. Cobró muchísima fuerza. Entonces, desde esta pregunta vos dirías que sería no luchar en contra de tal vez algún contexto o alguna circunstancia negativa, sino intentar promover... Por ejemplo, tener las defensas altas. promover algo. O sea, en esa frase no hablé de enfermedad ni de virus. Y tampoco la lucha, ¿no? Bien, Porque uno... a mí esta pregunta ¿A vos qué te parece? a mí me hizo acordar a De Luca. ¿Viste? De Luca, De Luca es uno de los primeros, de alguna manera, referentes o quienes trajeron la Gestalt terapia a Uruguay. Y justo en un libro de él, lo primero que aparece es justamente
como algo dirigido a esta pregunta, ¿no? La pregunta venía por el lado de fluir con la vida o hacer las cosas, o hacer que las cosas funcionen contra todo pronóstico, venía por ese lado. Y De Luca dice, empieza su libro justamente diciendo algo así como: la vida es un raro equilibrio entre hacer que las cosas sean y dejar que las cosas sean, ¿no? Mm. O decir, no es ni una ni otra, ni fluir totalmente con la vida. Sin elegir. El Gonchi puso ahí. ¿Qué anda? Sí. Por ahí venía, ¿no? O sea, no es ni una cosa ni la otra. Hay mucha. Se tiene que tener buena, llamémosle, sabiduría para dejar que las cosas también tomen su tiempo y su lugar, ¿no? Y sin embargo también saber el timing o reconocer en uno el timing correcto para también generar ese esfuerzo y cierta flexibilidad, ¿no? en los objetivos. Totalmente. A veces las circunstancias no nos ayudan tanto para las cosas que queremos hacer y la queremos hacer de determinada manera y tal cosa para suplir cierta necesidad, ¿no? Y a veces hay que tener cierta flexibilidad justamente en los caminos que elegimos para eso, cuando las circunstancias no son muy alentadoras, ¿no? Entonces vas como en ese equilibrio justamente entre saber identificar cuándo mover ciertas piezas, ¿no? Y generar esa intención de manera positiva, como decías vos, y cuando, bueno, de alguna manera saber que ciertas cosas no están bajo mi control tampoco, y tampoco desesperar con eso, ¿no? Eso requiere también mucha, no sé si mucha, pero claro, iba cierta capacidad de soltar y cierta tolerancia a la frustración y poder también dejar, o sea, soltar un poquito y que no todo esté bajo mi control, ¿no? Entonces está buena. Así como desde la espiritualidad, sí, me hace acordar al deseo del ego y el deseo del alma, ¿no? O sea, lo que el ego quiere se pone ante todo y como es justamente la lucha, y el deseo del alma es como que querés algo, lo soltás, lo decretás y dejás que el universo responda en el momento que sea y te va a acompañar en ese proceso, pero cuando no es el momento hay una gran lucha, entonces hay que saber parar y decir, bueno, no, o sea, no está todo dado, no está la tierra fértil para hacer esto, ser asertivo. No es la comunicación, pero tiene que ver un poco con eso, el momento. Ahí va. Tenía otra pregunta. Creo que vos estaría bueno, sí, que yo tenía hablar un poquito sobre las bases. Sí, las bases psicológicas de la astrología, que me preguntaba Nico, que anda por ahí. También, sí, antes de hablar de esto, me gustaría que he visto pacientes que andan en el vivo, yo no voy a dar nombres, porque esto después queda grabado, pero no va a quedar el nombre de la persona. ¿Cómo se sienten ustedes en relación a esto de la terapia a distancia, ¿no? Como desde el otro lado, que me parece re importante que lo puedan expresar. En relación a las bases psicológicas de la astrología, bueno, yo me metí en el mundo de la astrología porque me di cuenta, estudiando, bueno, porque me interesaba, pero me di cuenta que se tocaba muchísimo con la psicología porque el astrólogo lo que hace es la lectura de la carta natal, que es la foto del cielo al momento de nacer la persona, y puede interpretar cómo es esa dinámica psicológica, o sea, la personalidad que va a tener, ¿no? Y no es algo como se decreta así y la personalidad no tiene forma de cambiar, no. O sea, yo tengo como estas facilidades, estos dones, estos talentos y estas formas que de repente me van a costar un poquito más que otros, pero en sí lo que es el dibujo de la carta natal aporta muchísimo para poder entender la psicología, la mente de la persona en cuestión. Entonces, las bases psicológicas en sí es como muchas. Yo, en definitiva, lo que
medio como para resumir y no irme por las ramas, este, lo que me parece es que es una herramienta más que contempla un montón de cosas, ¿no? Porque la personalidad tiene todo, tiene la forma de accionar de la persona, el diálogo interno, que viene a ser como Mercurio, ¿no? La forma de comunicarse emocionalmente, que es la luna, donde brillo más, que es el sol, lo que a mí me mueve, que es Venus. Entonces, todo ese cóctel de cosas hace que una persona sea determinada, particular, y en la terapia mismo todo esto es súper importante tenerlo en cuenta porque ayuda a alivianar el paso, ir más rápido, entender por dónde va la persona. Cuando tiene un problema y no sabe bien por dónde atajarse o por dónde empezar, porque muchas demoran en empezar el tema que necesitan hablar. O sea, como que saben de lo que quieren hablar, pero les cuesta mucho encarar. A mí lo que como psicóloga, me ha aportado la carta es decir, ¿vos querés hablar de esto? Porque es como ir un paso más y abrirle la posibilidad. De verdad que hay temas que dan mucha vergüenza, mucho pudor y si bien están en terapia, les cuesta afrontar que es un tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sin tener la carta, un psicólogo no sabe, o sea, por dónde va, qué quiere decir, ¿no? En sí, además, en la carta se puede ver si la persona tiene dificultades de aprendizaje, o sea, hay un montón de cosas para ver más allá, ¿no? Y es sumamente enriquecedor. Las bases psicológicas es muy personal, o sea, la formación de ambas hizo que yo quisiera incluirlas y hacer esto, pero no es una formación en sí donde uno va y estudia, ¿no? Como rama de la psicología, la astrología. Pero yo creo que es cuestión de tiempo. Claro. En algún momento alguien hará una escuela. Y sí, o sea, estamos hablando de lo mismo. Sí. Sí, para mí sí. Ahí va. Son como te agarraste de alguna manera de distintas herramientas, desde la psicología, desde incluso distintas corrientes dentro de la psicología y de astrología. De alguna manera sería como bastante Totalmente. holístico, ¿no? Si es para contarle algún tipo de palabra. Sí. Muy bueno. Está muy bueno. Y está muy bueno el hecho también de compartir, ¿no? Y abrir un poquito la cancha en este sentido. Por eso también me parecía muy interesante generar o sea, si bien siempre hablamos lo mismo, pero también abrir un poquito la cancha y compartir esto de las diferentes perspectivas, ¿no? Que a veces hay ciertas rigideces sobre estos temas y realmente hay mucha data interesante de que confluyen en todas las terapias, ¿no? Incluso ahora, esto no es novedoso, ¿no? Pero de a poco, a medida que los años van avanzando, como las terapias me parece más contrapuestas, han ido como conjugándose como nuevos términos, ¿no? Como una especie de psicoterapias integrativas. ¿No? Pasa mucho con la cognitiva últimamente también, que ha recogido ciertos conceptos del budismo, por ejemplo, sobre todo con lo que tiene que ver con mindfulness. Que realmente, digo, es un conocimiento milenario, me parece mucho de lo que recoge. Y también hay mucho, la Gestalt trabaja mucho con esto. Y bueno, se ha como comprobado, ¿no? Ha podido meterse de alguna manera y saber cumplir con cierto método científico de poder medir de que realmente funciona, ¿no? Hay realmente pero como incluso a nivel cerebral hay ciertos mecanismos que generan influencia en las neuronas y en las maneras en que también apelamos a la flexibilidad mental y a estar en el presente y tener un abanico mayor de posibilidades en el momento de elegir algo o de determinar cierta decisión o conducta. Así que
sí, como que a través de los años, también de parte de la psicología sistémica, Bien. también se ha visto con mucha influencia de estas áreas. Así que como que parecería que a medida que pasa el tiempo, hay como una Mm. integración y puntos que se tocan. Obviamente sí, muchos puntos diferentes, pero muchos puntos que se tocan también. Sí, totalmente. Y Este, esos distintos tipos, yo creo que por suerte existen porque somos distintos. O sea, en vez de llevar al paciente y que no sea tal, o sea, que sea un consultante en todo caso, también modificar esa palabra que no está esperando paciente a que el otro modifique, sino hacerse cargo de lo que yo quiero modificar, llevarme tareas. Yo soy muy de mandar tarea domiciliaria en la terapia porque me parece que uno puede ir avanzando de semana a semana en el medio, ir haciendo cosas y esto empoderar al otro y no soy bastón, o sea, acá hay un trabajo en equipo, no es te tiro la mochila y resolvelo, sino, bueno, ¿qué querés ver acá? ¿No? También dejar en manos del otro. Este, y a lo que iba es que como somos diferentes, me parece que esto de incluir distintas terapias es sumamente enriquecedor porque es como un traje para mí. O sea, la persona que no le entra, que no le cierra, para mí la terapia es válida en la medida que le hace bien, me hace ser mejor persona y no tanto juzgar como qué tipo de herramienta está utilizando el terapeuta, sino si le está haciendo bien. Si le hace bien, para mí es válido exactamente. y siempre incluir. O sea, no el o, sino el i. O sea, que sea algo no alternativo, sino incluir también a la parte de la medicina, ¿no? O sea, la psiquiatría. Digo, si hace necesario un fármaco, la persona está con ansiedad, con depresión, hay que incluir. Por más que el mindfulness sea muy bueno, hay que generar químicamente que la persona se sienta mejor, que por más voluntad que ponga, de repente no puede. Y esto es algo que pasa. Sí, ahí va. Se trata, digo, de alguna manera de adecuarnos y saber utilizar las herramientas que hay también, ¿no? Ahí Mm. pasa también mucho, como decías, la habilidad del Sí, terapeuta. Sobre todo a la gente que pregunta, ¿no? No tanto a los terapeutas, sino a la gente que quiere tal vez comenzar un proceso terapéutico y cuál sería como la mejor manera de elegir al terapeuta, ¿no? Que a veces ese es un tema que también mucha gente se mm, pregunta. Este, yo creo que hay ciertas, puede ser que ciertas personas se vinculen mejor con ciertas teorías, pero creo que va sobre todo por ahí, por la manera en que esa persona se siente en el vínculo con mm, el terapeuta. A veces sobre su teoría, pero a veces sobre todo cómo se da justamente el vínculo terapéutico entre paciente y totalmente. terapeuta. Me parece que es más del, más del 50% de la eficacia Totalmente. de todo tratamiento va a pasar por ahí, Sí. más allá de toda formación y experiencia que tenga un Que de terapeuta, ¿no? hecho si alguien te da Este, confianza, yo creo que no te importa mucho cuál va a ser la herramienta, sino que estás confiando en la persona y acá son vínculos. Somos personas también, poder exactamente, decir desde como psicólogos también, no puedo con esto o no quiero atender a esta persona, pero dejarlo en manos de alguien que sí le va a poder ayudar, ¿no? O sea, esto es mutuo, somos personas. Pero tampoco un poco de exactamente. bajar la idealización de que el psicólogo también está encerrado y también tiene que buscar crear formas distintas de llegar a la persona, aunque sea a distancia, que pasa mucho con los pacientes niños o adolescentes, que como pasa con las clases, con el tema de la pantalla, es muy difícil llegar a un niño en terapia con un celular o una computadora. Claro. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y sobre todo con el tema este que hablamos del vínculo con el terapeuta también, por lo menos esto ya desde mi perspectiva veo como que el trabajo terapéutico en realidad es de los dos, ¿no? Sí. O sea, uno dentro de todo no va a terapia simplemente a recibir información y hacer como decías vos, paciente desde una actitud más pasiva, sino de trabajar en conjunto para los objetivos que se quieren alcanzar, ¿no? Totalmente. Ya sea cambiar ciertos aspectos, como decíamos, tanto en vincularnos como el aspecto más
individuales de uno mismo, ¿no? Así que sí, en el momento de elegir el terapeuta a veces pasa mucho por ahí. Si se arma un buen equipo, digamos, entre paciente y terapeuta, ya tenemos como medio partido ganado en términos futbolísticos. Por ahí preguntaban Este, al principio, ¿no? Yo me quedo para atrás la pregunta que capaz que la persona ya no estaba. Decía, hola, buenas tardes, ¿cuánto salen las sesiones? Celina, yo te invito a que puedas consultar por mensaje privado a uno de los dos, este, para poder hablar de esas cuestiones, ¿no? Como de los honorarios y eso, pero no quería dejar de responderle, que en realidad no era de los temas que estábamos hablando, entonces la dejé para después. Pero es un poco eso, abrir el espacio, hablar de estas cosas. Yo no sé cuánto tiempo nos queda de vivo y tengo miedo que se corte, pero me gustaría. sí, yo en un ratito también tendría que arrancar. Pero nada, si a los que están acá, preguntarles también a ver qué les pareció esto, porque estaría bueno tal vez en algún futuro plantear algunos temas en particular. Esta fue como nuestra primer, no Sí, una prueba, una charla para ponernos al día un poco domingo después del Día de la Madre. sacar Este, la, pero está bueno utilizar esto también, totalmente. ¿no? Como hablamos al principio, que el público se renueva, como dicen. Era Claro, de, en un principio era psicología a la calle, ¿no? Como salir a las personas afuera de la terapia a preguntar cuáles eran estas temáticas que querían hablar, si pudieran hablar con un psicólogo sobre determinados temas, como más una charla por fuera de lo que dice el libro, por fuera de lo que dice la teoría. Acá hablar desde distintos puntos de vista con otro amigo más, que también es psicólogo, y que tenemos los tres distintas formas de encarar la terapia. Entonces poder como responder a la gente en la calle, gente que pregunte. Entonces, me parece que está buenísimo como abrir este espacio, que sigan llegando dudas, preguntas, incluso fuera del vivo, ¿no? De repente por mensaje que lo planteen un tema y lo vamos a tener en cuenta. Me parece que es una forma de acercarnos en este año y medio que estamos aislados y que es necesario. De repente satura la información, lo que se encuentra en internet, pero bueno, de repente es algo más, pero llega de otra forma a las personas que están acá, que creo que son las que tenían que escuchar, ¿no? O sea, de repente tenían ciertas claro. dudas y por haber más que yo creo que ven como el perfil de Instagram y quién está atrás también y cómo piensa más allá de los videos y los posteos, o sea, cómo poder hablar así, Ujú. eh, de pares de psicólogos del mismo idioma y traerles un poco de luz, si se puede, de claridad frente a las dudas que tengan y que podamos contestar. Sí, 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 está buenísimo. También hablar un poco de Mm, actualidad, también preguntarte a vos acerca de ciertos temas desde tu perspectiva, también estaría bueno, también a futuro. Pero bueno, la verdad que nada, muy, muy nutritiva sí, esta primera charla. Así que bueno, estaríamos así para planificar alguna en algún futuro y tal vez plantear ciertas temáticas específicamente, y bueno, que la gente también se sume con alguna pregunta tal vez en vivo y bueno, organizarnos me un poco. encantó Santi. Muchas gracias a todos los que están Bueno, ahí. Espero, esto va, si lo puedo subir, va a quedar colgado y lo pueden ver en otro momento entero, porque debe ser largo y capaz tuvieron que ir y venir, además es un día especial. Entonces de mi parte les mando un fuerte abrazo, gracias Santi, y a todos los que están ahí del otro lado. bueno, gracias también a vos, Dani, y a la gente que nos mandó algunas preguntas y está Exacto. mirando ahora.
Así que bueno, Nos nos vemos, veremos, nos estamos viendo. no sé cuándo, pero nos Claro que veremos. sí. Dale. Abrazo enorme Beso. para todos.